Hola, saludos y cariño a mis colegas y amigos de Argentina. Mi conferencia va a ser sin editarse, así que eso le da un carácter más natural, pero también es por razones técnicas. Yo decidí trabajar la introducción al pensamiento complejo de Morán, primero porque mi querido colega Antonio, el que lo venía trabajando por allá, junto con mi querida colega Marta Moyano, y además porque creo que da para mucho, ¿no? Da para pensar muchas cosas con relación a varios tópicos que hemos tocado en distintas oportunidades en la Universidad Nacional de San Luis y en otros predios, ¿no? Y voy a ir como comentando algo muy sencillo que es el prefacio de este libro, de Introducción al Pensamiento Complejo, y el primer capítulo, ¿no? Donde creo que van apareciendo problemas y términos que abarcan bastante del tema. Primero que él arranca diciendo, Morán, es el término complejidad no puede más que expresar nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera simple, para nombrar de manera clara, para poner orden en nuestras ideas. Ya voy a cerrar la ventana, perdón. Les dije que era en tiempo real. Digamos, lo primero que quiero mencionar aquí, y que es lo que él menciona, es que ya el hecho de hablar de complejidad implica la complejidad de no poder simplificar. La complejidad no es un conceptico que se resuelve en tres líneas. Y esto parece una tontería, pero es interesante porque es justamente el llamado a preguntarse acerca de la noción misma de complejidad. Lo complejo no puede resumirse en el término complejidad. No basta decir, la complejidad es lo complejo. Y luego aparece una idea que me parece fundamental, dice, la necesidad del pensamiento complejo no sabrá ser justificada en un prólogo. Tal necesidad no puede más que imponerse progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán ante todo los límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante, es decir, las condiciones en las cuales no podemos eludir el desafío de lo complejo. O sea, la complejidad no es tanto una imposición, no es que nos dé la gana de hablar de complejidad, no es que queramos enredarnos la vida ni buscarle cuatro patas al gato. La complejidad, plantea Morán, y esto me parece fundamental, aparece de manera espontánea en el proceso. Él sobre todo está pensando en el proceso científico, que evidentemente habla de lo político, etc. A mí en lo personal me interesa más el proceso de cada uno de nosotros, el proceso de nuestras vidas, que no tiene por qué deslindarse del proceso científico, del proceso intelectual, del proceso creativo. Entonces retomo, la complejidad va a aparecer como una necesidad espontánea del proceso mismo. Yo estoy, por ejemplo, planteándome qué significa la relación de pareja, o me estoy planteando qué significa educar, de qué maneras, bajo qué métodos, bajo qué premisas, etcétera, la educación se produce en mayor y mejor medida. Es el gran problema griego, ¿verdad? El de la paideia. ¿En qué consiste la educación? Bueno, yo puedo plantearme a partir de ahí cosas simplistas y simplificantes. La educación es que la gente se aprenda de memoria tal cosa, o la educación es dar libertad absoluta. Y luego voy descubriendo, ¿no? Parece que si doy libertad absoluta, la gente se va por un lado y se pierde un poco, y si es nada más repetir, estoy generando robots. Y entonces aparece la complejidad. ¿Qué es entonces la educación? Hay personas que se plantean, por ejemplo, que el profesor no debe aparecer mucho, y entonces son los demás los que a través de exposiciones, etcétera, los alumnos, los estudiantes, generan la clase. Pero esto tiene el riesgo, primero, de que los alumnos pueden no ser interesantes, así de simple. Y segundo, que se pierde justamente lo que el profesor tenía que decir. Es decir, yo creo que no hay nada de malo en que el profesor aparezca y que dé su punto de vista. Ahora, ¿va a ser el único punto de vista? No, la cosa es más compleja. Me interesa también el punto de vista del alumno, del estudiante. Entonces, esa es la idea, ¿no? La complejidad va a aparecer de manera espontánea, y va a aparecer de manera espontánea si yo estoy profundizando.
Cuando empiezo a descubrir que lo que daba por sentado y lo que tenía como hechos ya no es tan claro y quizá ya no es tan digno de darse por sentado. Luego Morán dice, habrá que disipar dos ilusiones que alejan a los espíritus del problema del pensamiento complejo. La primera es creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad. Pues no, la complejidad justamente va a sumar la simplicidad. La simplicidad es también parte de la complejidad. No es que porque aparece el pensamiento complejo, la simplicidad queda desterrada. A mí el ejemplo que más me parece claro son los que es el que tiene que ver con nuestras situaciones morales y políticas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir de manera muy simple y de manera taxativa, incluso como un axioma, no se justifica la violación bajo ninguna circunstancia. Esto es un enunciado muy simple, que no tiene complejidad ni hay que darle las vueltas. Sencilla y llanamente, la violación no se justifica bajo ninguna circunstancia. ¿Cuándo comienza la complejidad? Cuando alguien me pide que argumentemos esto. Cuando alguien me dice, está bien, ese es tu axioma, ahora explícame por qué tú dices eso de manera tan taxativa. Bueno, aquí comienza la complejidad, ¿no? Y aunque parezca tonto y elemental, no lo es, porque muchas personas piensan que la manera en la que se viste una mujer justifica la violación. Y este absurdo y esta crueldad puede argumentarse a partir de un axioma muy simple. Yo puedo pasar a complejidad y comenzar a hablar de los prejuicios y la barbarie que se transmite de generación en generación, y entonces meter la educación familiar, la educación social, un enorme contexto de complejidad a partir de un axioma muy simple. La violación no se permite, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Entonces, primer punto, la simplicidad es parte de la complejidad. Segunda ilusión. La segunda ilusión consiste en confundir complejidad con completud. La complejidad no significa que se ha abarcado de manera completa un problema. Justamente la complejidad es en parte un pensamiento crítico que dice, y no podríamos decir todavía algo más respecto a este problema X. No porque haya complejidad hay completud. En lo personal creo que más bien la sospecha es que las cosas siempre son lo suficientemente complejas como para que la completud nunca pueda ocurrir. De hecho es lo que dice Morán, ¿no? La completud es una ilusión en general. La completud ni siquiera tiene por qué ser el objetivo de un proceso de investigación, sea personal, científico, etc., porque sabemos que no vamos a llegar ahí. En este punto me gusta recordar la idea socrática de tomar algo que aparecía en el oráculo de Delfos y que Sócrates hizo muy popular, que es el famoso Gnosis Auton, conócete a ti mismo. La idea de emprender el proceso de conocerte a ti mismo, que además es la idea que reconoce que yo soy un misterio para mí mismo y que cualquiera es un misterio para sí mismo, estudie filosofía o no, se haga preguntas importantes o no. Y es muy fácil demostrarlo. Todos nos planteamos, yo dije esto, o por qué actúo de esta manera cuando pienso de esta otra, ¿no? O por qué me pasa esto si yo creía que esto otro. Solo en la medida en que primero parto del hecho de que soy un misterio para mí y luego comienzo a conocerme a mí mismo, comienza a ocurrir, ¿no?, el conocimiento de uno. Pero al mismo tiempo Sócrates, y esto sí es más personal, no es tanto el oráculo de Delfos sino creación de Sócrates, planteaba aquello de yo solo sé que no sé nada, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Por un lado nos está pidiendo que nos conozcamos a nosotros mismos y por otro lado está diciendo solo sé que no sé nada. Si nunca voy a saber nada, ¿para qué diablos voy a intentar conocerme a mí mismo? Bueno, porque esa es la dinámica. Aunque yo finalmente no conozca de manera absoluta, vale la pena el empeño de conocerme a mí mismo, porque mientras más conozco cosas de mí mismo, tomo por ejemplo mejores decisiones. Mientras más conozco cosas de la ciencia puede acceder al mundo de manera más completa.
nunca de manera absolutamente completa. Y entonces aquí está, ¿no?, la aparente paradoja socrática del conocimiento. Vamos a intentar conocer más y mejor, intentemos profundizar, intentemos incluso complejizar acerca de qué es profundizar, sabiendo que nunca va a haber completud, sabiendo que lo más, no solo lo más humilde, sino lo más sensato, es decir, yo solo sé que no sé nada, un poco en el sentido, yo solo sé que sé poco, yo de esto sé poco. Y de hecho la ciencia contemporánea está muy clara en eso. Posiblemente es de las áreas del conocimiento más claras. Esta noción de que los científicos creen que se la saben todo es absolutamente absurda. Parten de certezas en unos contextos y de incertidumbre en otros contextos, ¿verdad? El principio de incertidumbre no solamente es un correlato atómico, sino también una postura. Luego quiero comentar lo que va diciendo al final, y ya con eso termino con el prólogo para pasar a la primera parte. Dice, si la complejidad no es la clave del mundo, sino un desafío a afrontar, el pensamiento complejo no es aquel que evita o suprime el desafío, sino aquel que ayuda a revelarlo e incluso tal vez a superarlo. Y aquí quisiera comentar solo dos cosas. Una, el hecho mismo de revelar la necesidad de la complejidad es ya todo un logro. Y se me ocurre un ejemplo muy sencillo. Alguien que está muy asombrado porque no logra controlar la bebida cuando pensaba que controlaba la bebida. Y poco a poco va descubriendo que efectivamente no la controlaba y que la bebida lo controla a él o a ella, o el cigarrillo, o cualquier otra compulsión o cualquier otra obsesión. Ya va, agua. Y de pronto dice, bueno, aquí hay una cosa un poco más compleja. Aquí hay algo que me controla a mí y yo no lo controlo a él. Entonces, ¿desde dónde parto? ¿Desde dónde me ubico? Bueno, posiblemente me puedo ubicar en el caso del alcoholismo en una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Entonces pido ayuda. Y entonces voy descubriendo cosas con relación a los juegos que juego en torno a mi alcoholismo. Entonces, primero, aparece la noción de que la cosa era un poco más compleja. No era tan sencillo como decir, yo dejo de beber compulsivamente cuando me dé la gana. No, esto era un simplismo, una simplicidad, una simplificación. Que además podríamos, Morán no lo habla en ese sentido, pero yo podría pensar en simplificaciones negativas y positivas, ¿no? Podría pensar en que la simplificación positiva es, por ejemplo, la violación no se justifica bajo ningún criterio, y la simplificación negativa es cuando mutilo, cuando dejo de ver cosas. Por ejemplo, si yo creo que voy a dejar de beber, porque yo lo puedo decir y ya está, estoy mutilando el hecho de que la bebida es una enfermedad que incluso conecta con factores genéticos. Es posible, de esto se habla, que yo tenga, que las personas tengan, los alcohólicos, por ejemplo, tengan ciertas estructuras genéticas que facilitan la tendencia a las adicciones. Ciertos químicos de ciertas drogas conectan con ciertos péptidos, por ejemplo, a nivel neurológico, y eso hace que a unos les conecte esto, una obsesión mucho más grande que a otros, por ejemplo. Complejidad. Aquí hay un problema químico, hay un problema genético, hay un problema biológico, hay un problema cultural, hay un problema psicológico, ¿no? La cosa no era tan simple. Estaba simplificando negativamente porque mutilaba estos otros elementos, lo biológico, lo neurológico, lo químico, etc. Y en segundo lugar, una vez que parto del hecho de reconocer la complejidad, pues la propia complejidad y pararme desde la complejidad puede ayudarme tal vez a superar el problema. Bueno, ahora quiero pasar a la primera parte del libro. Él llama a esta primera parte la inteligencia ciega. Y va a hablar del error de la inteligencia, ¿no? de cómo aparece el problema del error. Y además me parece una noción fundamental porque no solamente juega un papel importante
en el proceso del conocimiento epistemológico, científico, etcétera, sino que también juega un papel importante en la propia vida, ¿no? Aprendemos de nuestros errores. ¿Hay un problema con la luz? No. Él dice, el error, la ignorancia, la ceguera progresan por todas partes al mismo tiempo que nuestros conocimientos, con lo cual por un lado está rebatiendo la noción de que el conocimiento sea lineal. No es que mientras más conocemos, menos ciegos somos. Lo que está diciendo es, junto con la evolución del conocimiento, en el que cree, al igual que yo, por cierto, yo creo que se puede conocer el mundo, que nos podemos conocer, aunque sea hasta un cierto grado, junto con eso va apareciendo también mis errores y mi ignorancia. De hecho, es una cosa característica del conocimiento. Justamente mientras más conozco y más amplío el abanico de conocimiento, más sé, más comienzo a saber cuánto ignoro, ¿no? Creo que era Julio Cortázar el que decía, tengo una enciclopedia, no, tengo una ignorancia enciclopédica, ¿no? Hay toda una enciclopedia de lo que ignoro. Yo tendría unas 50 enciclopedias de lo que ignoro. Dice, la primera causa de este error característico es, la causa profunda del error no está en el error de hecho, falsa percepción, ni en el error lógico, incoherencia, sino en el modo de organización de nuestro saber en sistemas de ideas, teorías, ideologías, etc. Me detengo aquí, ¿no? Él va a plantear en principio 3 causas de error. Una sería el error de percepción. Por ejemplo, si yo no tengo un buen telescopio, un telescopio poderoso que incluso esté por delante de la capa atmosférica de la Tierra, yo no puedo descubrir que lo que pensaba que era un planeta no lo era. Pero una vez que puedo tener mejor percepción del fenómeno, corrijo el error. Ah, pensaba que era un error, que era un planeta, perdón, pero ahora que puedo ver mejor el sistema solar, descubro que lo que llamaba un planeta no es un planeta. Él dice, este es un error, este es una fuente de error, cuando nuestras capacidades perceptivas no son suficientemente agudas como para ver todo el proceso, ¿no? o elementos fundamentales. Y también, por supuesto, en lo personal aparece, ¿no? Si mi propia posibilidad de percibirme o de percibir a los otros está por alguna razón desestructurada, pues va a aparecer el error, ¿no? El paranoico, etcétera, que está percibiendo un mundo muy desenfocado, pues percibe cosas que no están ocurriendo. Yo puedo corregir este error. Yo puedo corregir el error del telescopio, puedo corregir el error de mi paranoia, y entonces comenzar a darme cuenta de que no me estaban saludando mal, y hasta reírme de mi anterior paranoia, y decir, ah, me acuerdo cuando me enojaba, porque cuando me decían hola, yo reclamaba y decía hola sin H, ¿verdad? Porque soy yo. Si fuese otro le diría hola con H. Y empiezo a descubrir que mi paranoia me hace pervertir mi propia percepción, y relajo, y descubro que el panorama no era tan horrible. Y lo mismo puede pasar con la ciencia, ¿no? Lo que antes era un misterio de pronto aparece en forma de bacteria. Ahora que tengo microscopio, capacidad de percibir, percibo bacterias y se abre todo un mundo de la bacteriología. Entonces, primera causa de error, las posibilidades de percibir, el error de percepción. Se corrigen y ahora percibes mejor. Segunda causa, el error lógico, ¿no? La incoherencia. Y aquí me parece fundamental Aristóteles, que es más o menos el papá de la lógica como disciplina estructurada, que decía que hablaba aquello de el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es algo muy sencillo. Una cosa no puede ser ella misma y su contrario en el mismo sentido y al mismo tiempo. Yo no puedo ser alto y muy pequeño en el mismo sentido aquí y ahora, ¿no? O tengo una estatura o tengo otra. No puedo ser enormemente peludo en este momento en el sentido de tener mucha cabellera y a la vez ser medio calvo. O soy medio calvo o soy muy peludo, pero no las dos cosas al mismo tiempo,
porque es incoherente, es un error de incoherencia. También se puede pensar eso en términos políticos. No puede ser que alguien me esté diciendo que es amigo del pueblo y que su principal preocupación es el pueblo y el pueblo se está muriendo de hambre. O eres amigo del pueblo y el pueblo no se muere de hambre, o el pueblo se muere de hambre y no eres amigo del pueblo, ¿no? Corrijo este error y paso a una conciencia política mucho más interesante. Ahora bien, Morán también nos está diciendo que el error principal es el error ideológico. ¿Por qué? Esta es una de las cosas más interesantes de la vida personal, yo diría que más que de la vida científica, porque insisto, sobre todo en el caso de las ciencias aplicadas, o sea, ni un físico teórico ni un físico experimental tienen tanto un problema de ideología en el siglo XXI, quiero decir, porque hay toda una comunidad que, si esto está demostrado, está demostrado. Pero ocurre más en las ciencias sociales, ocurre más en las humanidades, ocurre más en la reflexión por el ser humano, porque el objeto de estudio tiene un principio de verificación muy distinto al de la física. Yo puedo comprobar muy fácilmente eso que llamamos ley de gravedad, que es algo así como cómo se comportan los objetos en un cierto sistema atmosférico donde hay un centro magnético, que es el caso de la Tierra. Entonces puedo decir aquí en Argentina o en Chile o en China que todo lo que sube efectivamente tiende a caer, porque hay un campo magnético que lo atrae, ¿no? Y una fuerza gravitacional. Esto es muy fácil de demostrar. Pero ¿cómo demuestro otras cosas con relación a los seres humanos? Como por ejemplo, ¿qué es ser feliz? ¿En qué consiste el amor? ¿Qué entendemos por libertad cuando hablamos de libertad? Ya no es tan sencillo como esto. Y ahí sí aparece este error de ideología que voy a explicar, o voy a intentar explicar y explicarme. El error de ideología es cuando yo digo, por ejemplo, que una vez que ha sido verificado el error de percepción y el error lógico, sin embargo, les paso por alto. Yo voy y perceptivamente me voy como sujeto político percipiens, me voy a percibir la sociedad en la que vivo. Y digo, por ejemplo, yo voté por esta gente porque son amigos del pueblo, les interesa la masa, ¿no? Y la masa, sobre todo en Latinoamérica, y en otras partes también, suele ser pobre. Entonces me interesa la masa que es pobre y por tanto los hospitales deben ser maravillosos. Me voy a un hospital y resulta ser que no es tan maravilloso. En el caso venezolano me encuentro con que faltan insumos, muchos médicos se han ido porque estaban muy mal pagados, hay mucho menos camas de las necesarias, etc. Y entonces digo, esto perceptivamente, ¿no? Intentando no engañarme, no es un gran hospital. Ahora me viene a la mente un documental que hizo una gente de, si no me equivoco, de Noruega, de la televisión noruega, y vinieron a Venezuela en la época de Chávez, porque ellos dijeron, bueno, estos señores son un país petrolero que también son socialistas, igual que nosotros los noruegos. Vamos a ver si nos parecemos, qué tenemos en común. Y empezaron a descubrir que teníamos muy poco en común, excepto aquello de lo que habla Jacques Prévert, el poeta, ¿no? Tenemos tanto en común, somos seres humanos. Pero aparte de que éramos seres humanos, había un montón de cosas que no teníamos en común. Por ejemplo, a ellos les costaba muchísimo acceder a Chávez, que tenía varios anillos de seguridad, mientras que en Noruega es mucho más fácil. De hecho, los parlamentarios andan en bicicleta, etc. Y luego se van a hospitales a hacer justamente la verificación perceptiva. Vamos a ver cómo funcionan estos hospitales. Y descubrían unos hospitales absolutamente tercermundistas. Entonces, corrijo el error. O sea, el error era, si yo pensaba que eran un poco noruegos en el trópico, la percepción me está diciendo que no. Primer criterio de verificación, la percepción me ayuda a ver la verdad momentánea, circunstancial, etc. Y luego chequeo el error lógico. Si estos señores fuesen amigos del pueblo, este término por cierto tan pavoso y tan populista, pero bueno, si son amigos de los seres humanos que gobiernan, deberían tener magníficos hospitales, universidades con profesores bien pagados,
con recursos, etcétera. Ah, no lo tienen. Por tanto, aquí lo que hay es populismo. Pareciera ser que no gobiernan para ellos, sino que buscan el voto de ellos, que justamente al ser mayoría los hacen presidentes, porque la mayoría es pobre. Y si yo sueno a que me interesan los pobres, funciona. Pero una cosa es sonar a que me interesan y otra cosa es que me interesen. El Fondo Monetario Internacional hizo unas encuestas en 60 países entrevistaban a 1000 personas por país. 1000 personas en el estrato D, o sea, personas muy pobres. Y a estas personas pobres se les pregunta, una de las preguntas básicas era, ¿qué es lo peor de ser pobre? Y descubrieron que lo peor de ser pobre no era, por ejemplo, la falta de alimentación, ni la falta de techo. Lo peor de ser pobre, descubrieron por lo menos en esta encuesta, en esta investigación, con muestras, descubrieron que lo peor de ser pobre es ser ignorado, ser invisible. Y de ahí podría venir que el político que hable de los pobres y los haga visible pueda adueñarse de los pobres, porque esa es su principal carencia. Y entonces en los países donde los presidentes hablan mucho de los pobres suelen responder muy bien, porque por fin aparecen. Parte de la canallada contra la pobreza es que además son ignorados, y eso no es sorprendente. Pero quiero volver al punto de poder percibir la realidad. Hay una gran diferencia entre que me menciones como pobre y me tengas en cuenta y me hagas menos invisible, a que eso significa que en verdad estés haciendo algo por mí. Y yo, para poder verificar que en realidad no estás haciendo algo por mí, me voy al error perceptual y al error lógico, a la causa del error perceptual y a la causa del error lógico. Y en el error perceptual descubro que los hospitales se están cayendo, que las universidades tienen cada vez menos presupuesto, que literalmente podrían tener un cierre técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el error lógico empiezo a decir, si esto está así, tú no eres amigo mío. Pero entonces aparece el error ideológico, que es muchísimo más difícil de verificar y de contraargumentar. Porque el error ideológico pasa por mi afecto, por mi autoengaño, por mis carencias, por mis deseos, ¿no? por mis logros también y por mis virtudes, por supuesto, ¿cómo no? Y entonces ya no me importa si alguien es o no coherente con lo que está diciendo. Lo que me importa es que es parte de mi ideología, por ejemplo. En política es muy curioso cómo nos prohíben a muchos que queremos pensar libremente, nos prohíben ser librepensadores. Entonces, si eres de izquierda, vas a hablar de las barbaridades del capitalismo, pero no de las de la izquierda. Y si eres de derecha, vas a hablar de las barbaridades del comunismo, pero no del capitalismo. Y si yo quisiera hablar de las dos barbaridades, y si yo quisiera decir que la invasión a Irak fue una invasión ilegal, no sustentada por la ONU, no respaldada por la ONU, que además no se justificaba, etcétera, y que respondió a una serie de negocios gringos, pero además quiero decir que la libertad en Cuba está cercenada y que hay gente perseguida solo porque piensa distinto, y que en Venezuela ocurre algo parecido, aunque no en un grado tan terrible. ¿Qué pasa si yo digo eso? Yo no puedo pensar libremente y descubrir barbaridades en ambos casos, porque perceptual y lógicamente las encuentro. Esto nos lleva a algo así como, a mí me gusta esta frase, esta idea, a ser ateos políticos. El ateísmo político es fundamental, porque en la medida en que yo sea un ateo político no cometo el error de la ideología, sino que es algo así como, si esta gente es de izquierda y esta gente ama al Che Guevara, pero aquí ocurren las siguientes barbaridades insostenibles, porque también me interesa la libertad y la democracia. Si a mí me interesa la libertad, ese interés por la libertad está por encima de cualquier ideología y de cualquier religión. Y si me interesa la justicia, ese interés por la justicia está por encima de cualquier religión y de cualquier ideología. Pero esto no es fácil. En la ciencia es bastante más sencillo. Si el físico teórico propone que hay una demostración de que Dios existe, y el físico experimental puede inventar el teléfono para comunicarse con Dios, y todo parece indicar que efectivamente es Dios, ya está.
No me importa que venga otro físico y diga, no, pero yo sigo sin creer. Aquí está demostrado. O lo contrario, por cierto. Yo planteo que Dios no existe y aquí está la máquina que lo demuestra. Ya está. El problema ideológico se va al garete. En cambio, insisto, en las ciencias humanas y en la vida personal es mucho más difícil. ¿Cuántas conversaciones no hemos tenido y cuántas veces no hemos sido nosotros mismos, yo, los que cometemos el error ideológico porque esa ideología es muy fuerte y no nos permite ver el error lógico y el error perceptual? Es algo así como, en vez de ver para creer, creer para ver. Hay un filósofo norteamericano que lo dice de manera muy graciosa, pero también muy acertada. Dice, si en algún momento se demuestra que mi teoría está equivocada y que, por ejemplo, estos gobernantes que yo pensaba que eran maravillosos, en realidad no vienen haciendo nada bueno, si se demuestra que la realidad no es así, peor para la realidad, dice Dennett. Bien, creo que ya está claro, ¿no? Por lo menos planteado, el error lógico, perceptual y cómo el ideológico es el que principalmente es el problema. Porque incluso cuando afino el perceptual y el lógico, el ideológico me juega trampa. Cierta mujer dice, mi marido es bueno, pero lo que ella empieza a percibir es las fracturas que le ha producido el tipo y los ojos morados. Y luego dice, lógicamente no puedo decir que es bueno y a la vez me pega. Y aunque tiene todas estas percepciones cada vez más claras, dice, no, pero yo lo quiero. Y ya está, asunto resuelto, ¿no? Y este es el comienzo de la desgracia, para ella y para los que lo rodean y la quieren. Y ya para ir terminando, quiero cerrar con una... No nos da tiempo, por supuesto, de ver toda la primera parte, pero sí quiero cerrar con una idea que me gusta y que encuentro fundamental en pensamiento complejo, que es la idea de lo central y lo periférico, ¿no? La idea, lo que plantea Morán es la noción de cómo podemos pasar de geocentrismo, la Tierra es el centro del universo, a heliocentrismo, el Sol es el centro. Bueno, no del universo, pero hablemos por lo menos en términos del sistema solar. La Tierra pasa de ser el centro a ser periférico y el Sol pasa de ser periférico a ser el centro. Y dice Morán, la simple permutación entre Tierra y Sol fue mucho más que una permutación, fue una transformación del centro, la Tierra, en el elemento periférico y de un elemento periférico, el Sol, en el centro. Antes comenta toda esta historia de lo que se llamó la revolución científica, que justamente tuvo que ver con combatir la ideología, sobre todo religiosa, que luego va a decantar en el determinismo científico, etc., ¿no? Él dice, en el momento incierto de pasaje desde la visión geocéntrica ptolomeica, entre 100 y 170 de nuestra era, a la visión heliocéntrica copernicana, 1400, 1000 y tanto, del mundo, la primera oposición entre las dos visiones residía en el principio de selección y rechazo de los datos. No podíamos aceptar estos datos. Galileo y Copérnico tenían que estar equivocados porque sus datos estaban demostrando que la Tierra no era el centro. Y aquí aparece lo de Dennett. Si esos datos están en lo cierto, no podemos... Si resulta ser que la realidad es esa, peor para la realidad. La Tierra tiene que ser el centro porque es lo que viene diciendo mi ideología, mi prejuicio, etc. Pero además quisiera agregar algo aquí que no dice Morán, que es que Aristarco, entre 310 y 230, demuestra que la Tierra es el centro, que la Tierra es periférica y que el centro es el Sol, y lo demuestra de una manera muy sencilla. Así como Eratóstenes había demostrado que la Tierra era circular mucho antes de lo que había leído Colón, o de que Colón tuviera que viajar, etc. La observación fue muy sencilla, un eclipse. Dependiendo de la sombra que generaba el eclipse, tú podías decir que la Tierra era un determinado tamaño. Y si luego el eclipse era solar, dependiendo de esa sombra, determinabas que el Sol era de otro tamaño. Y con esa simple observación
Aristarco determinó que la Tierra era más pequeña que el Sol, pero que además era periférica y giraba alrededor del Sol, a partir de la observación de los eclipses, sin necesidad de mayor elementos perceptuales tecnológicos, etcétera, ¿no? Y menciono esto porque a mí me da una idea de hasta qué punto daba miedo reconocer que esto era así. Así como le da miedo a esta mujer reconocer que tiene que alejarse de su marido si le gusta su vida y si quiere seguir viviendo, pero le da miedo porque cree que ninguna otra persona la va a querer, etc. E insiste en la barbarie, aunque su percepción y además su intuición le digan lo contrario. Así a mucha gente le daba pánico reconocer que la Tierra no era el centro porque literalmente se me movía el mundo. Y esto era tan fuerte que aunque Aristarco lo venía diciendo muchísimos siglos antes de Copérnico y de Galileo, yo venía no aceptándolo porque esto no tenía sentido. De la misma manera que Eratóstenes demuestra la circularidad del mundo. Y de hecho lo calculó muy bien, pero se equivocó solo porque el mundo no es totalmente redondo, sino elíptico. Y él no lo sabía y no calculó la parte elíptica, ¿no? Pero bastaba con observar. ¿Qué observa Eratóstenes? Un palo a las 12 del mediodía, una vara a las 12 del mediodía. Si a las 12 no proyecta sombra y en otras horas va proyectando una cierta sombra, es porque hay un elemento de circularidad que hace que la sombra se mueva, entre comillas, porque hay circularidad. Si fuese plano y el sol está arriba, jamás se movería la sombra. De manera que si la sombra se mueve, puedo calcular un diámetro en relación a una circunferencia y saco la cuenta. Ahora, lo que quiero decir es que ni siquiera, y ya para terminar, y por eso pongo este ejemplo, ni siquiera me hace falta el telescopio, ni física contemporánea, ni cuántica. Si yo estoy dispuesto a ver, veo. Pero estar dispuesto a ver significa que el piso se me mueva y que se abra un enorme abanico de complejidad. Si yo estoy dispuesto a ver que mis teorías con relación a la educación no eran suficientes, porque empiezo a descubrir que la Tierra era redonda y no como yo creía, o que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, pues lo interesante es tener la actitud en la que yo esté dispuesto a que se muevan mis principios y lo que yo daba por sentado. Bueno, no sé si esto habrá tenido mucho sentido y si en lugar de complejo no fue enredado. En todo caso, yo lo llevo hasta aquí, les mando muchos saludos y un beso. Chao.